No se construyó una fábrica de cemento, se fabricó un hogar que, como el cemento, perduró por años. Fue en 1927 que Cemento Samper decidió hacer de las inmediaciones de La Calera su casa. Fue para 1927 que inició una vida llamada Siberia. Un trabajo que significó para muchos la calma de sentirse en familia detrás de un monumento de cemento. Recorrimos el pueblo de La Calera buscando testimonios de las épocas doradas en Siberia. Testimonios de esas épocas en donde el papá de los habitantes aún no se había cambiado el nombre, ni había sido comprado por una multinacional mexicana. Esas épocas donde el trabajo era retribuido con salud, educación y empleo. Sin lugar a dudas, era la época en la que los pateasados, especialmente los que residían en la Siberia, agradecían por cada pedazo de montaña que les era arrebatado. En Siberia, cuando yo entraba uno por herencia. Mi abuelo es pensionado de Samper, fue pensionado de Samper. Mi papá también fue pensionado de Samper. Ya cuando cada uno iba cumpliendo su ciclo, iba a salir pensionado, sus más de 20 años de trabajo y una edad de 55 años, ellos salían y tenían el derecho a meter un hijo por herencia dentro de la empresa. Por eso, si usted mira en Samper, la mayoría son generación tras generación que hemos trabajado allá. El entorno era muy familiar porque todos nos conocíamos. La gente que vivíamos ahí éramos como muy... Fuera de que éramos compañeros dentro del trabajo, afuera también éramos casi una familia. Aquí en la misma urbanización vivían los ingenieros, vivían los trabajadores. Había unos más que otros, pero de todas maneras también había una buena relación con ellos. Se hacían reuniones, se jugaba, se tomaba, había una buena relación con ellos. Hay tantas historias. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegué allá, yo era soltero. ¿Sí? Yo era soltero y vivía en los campamentos. ¿Sí? Ya después me casé, conseguí pareja aquí en Calera y me casé con una caleruna. Y ya después me fui a vivir allá casado, ya me dieron una casa para vivir allá. Ya hacían unas fiestas para la Navidad, unas fiestas muy bonitas, donde se reunía uno con los vecinos, brindaba, bailaba, muy bonito era, habían las misas. A la fiesta de la Virgen del Carmen hacían unas fiestas ahí en el parque del caserío, ahí estaba la capilla, la iglesia, y de allá salía una procesión con la Virgen y con todos los niños con pabellones y de noche con mechos, y se subía aquí a donde estamos, que es el Alto de la Virgen, que llamábamos en ese tiempo, y veníamos a rezar el rosario acá. Sí, era un caserío pequeño, pero la gente era muy amable, éramos todos una familia. Nosotros teníamos la escuela, teníamos el hospital, la clínica, teníamos el servicio de la iglesia, el servicio de vivienda. A uno le cobraban en ese tiempo 50 pesos, creo que era, de arriendo, pero ese plata se la devolvían a uno. Le daban el almuerzo, los 3 golpes. En ese tiempo, desayuno, almuerzo y comida, cada golpecito valía 7 pesos. Eso era tirado. Y buena comida, para la que va uno a quejarse, era muy buena la comida también. Lo que pasa es que una empresa como esa uno no vuelve a conseguir, tenía uno muchas cosas buenas. Allá le ayudaban a uno para el estudio, para la vivienda. Había muchas garantías y por lo general uno pensaba, no, yo llego allá y voy a ser como mi papá, voy a salir pensionado. Entonces voy a tener trabajo para toda la vida. Usted decía, pues eso no se consigue hoy en día. Y eso fue en el año 81, pero uno ya miraba en que tenía que llegar a una pensión. Ser ordenado en el trabajo, cumplido, llegar en su juicio, trabajar bien. El año 97, la empresa nos informó que estaba en proceso el cierre de la planta. Entonces la empresa comenzó a llamar a todos los trabajadores y a plantearles una negociación. Y así sucedió. La planta, que llevaba 80 años de producción cementera, donde trabajaban más de 200 operarios, cerró.
Los ejecutivos de alto mando de Cementos Amper le decían adiós a las 1.500 toneladas de cemento que producían a diario. Para el 97 del siglo pasado, le informaron al pueblo de Siberia que el Ministerio de Trabajo había accedido a ver 200 desempleados más en el país. Había mucha gente muy asustada, estábamos porque, bueno, por lo menos los que salimos con alguna pensión, pues teníamos un poquito más de tranquilidad. Los que le dieron la plata, pues más preocupados porque, pues bueno, ellos salían con plata, pero la plata se acaba y entonces, ¿y qué iban a hacer si el pueblo, prácticamente el desarrollo del empleo del pueblo era acá? Entonces la gente quedaba sin trabajo, desempleada, entonces siempre había harta preocupación. Pero al final de los años la gente se fue organizando, cada cual por allá con sus cosas que podían hacer. Algunos ahí están en el pueblo, algunos hicieron algo, otros se acabaron la plata y están un poco regular y así. Entonces todo el mundo era, no, tenemos que trabajar en Samper. Y en un momento dado sí nos perjudicó porque nosotros no salimos del pueblo, no conocimos nada, únicamente nos limitamos a saber trabajar en lo que había allá. Se estaban dando dos opciones. Le decían a usted, aquí está dos cartas. Esta es para si usted renuncia, terminación literal del contrato, o está esta, que a usted le ofrecían otra cosa. ¿Sí? Nosotros éramos una convención colectiva de trabajo donde decía que la indemnización de nosotros era el 100%, y cuando empezaron a negociar la gente le están dando el 22.5 más por ciento. ¿Sí? Entonces le decían a usted se va y su indemnización vale 100 millones de pesos, pero le vamos a dar 125 millones de pesos. Entonces usted escogía. Usted decía esto, pero lo que digo, la mayoría de la gente, nosotros, yo me considero también entre esos, no habíamos tenido 40, 50 millones de pesos entre el bolsillo y eso nos deslumbró. Sí, yo decía, pues yo salgo con esa plata, pero no pensaba uno a futuro, sino en el momento decía, esa plata yo hago con esto, yo compro esto, yo compro esto. Y resulta que mucha gente salieron bien liquidados, pero el dinero que le dieron no supieron invertir y ya a los 2, 3 años estaban sin hacer nada porque no supieron invertir en la plata. Decidió la empresa venderle a Cemex, Cementos Amper le vendió a Cemex, Cemex vino, trabajamos un poco tiempo con Cemex, vino, hizo una reestructuración, cerró las plantas, sacó la gente, a los que habíamos trabajado más de 18 años los pensionó, al resto para atrás los arregló con plata y cerró las empresas. Pues eso fue muy terrible porque más que todo cerraron la mina en Palacio, que era donde estaban explotando y siempre habían, yo creo que por lo menos habían unas 100 personas. Eso fue un caos social porque realmente lo que yo le comentaba, todo el mundo queríamos trabajar ahí, todo el mundo de la región, esa era nuestra fuente de trabajo. Y cuando empezaron a cerrar esa planta, pues tocó por obligación sacar la gente. ¿Sí? Entonces hubo un caos social porque la mayoría de gente salió y empezó a formarse el desempleo aquí en Calera. Samper era la única en un momento dado que generaba empleo, tanto directa como indirectamente. Pero usted mira, y como hoy en día usted no ve gente sentada aquí en el parque, en esa época no se veía gente sentada aquí, ahorita usted veía una mano de gente, y toda esa gente en un momento dado, que había reparaciones, que uno los contrataba, y se generaba mucho empleo. Pues la gente, pues siempre hubieron protestas y rechazos por lo que estaba sucediendo, pero no se podía hacer nada. Hubieron demandas y todo eso, pero no se podía hacer nada porque pues la empresa tenía ya el permiso para hacer todo lo que estaba haciendo. Pero es que nosotros mismos nos encargamos de que quitaran la empresa, ¿sí? Nosotros vivíamos con la expectativa, cuando la empresa era de los colombianos, decían que se iba a acabar Samper y nunca se pudo hacer. Nunca se pudo hacer porque éramos tanta gente la que habíamos, éramos una carga prestacional en un momento dado nosotros, y eso no lo podían asumir los dueños para pagar todas esas indemnizaciones. ¿Sí? Le puedo contar una anécdota. Cuando cerraron ya, por ejemplo, Palacio, que era lo que le decía, allá transportaban la caliza, yo creo que les contaron en unas vagonetas, se llamaban vagonetas. Entonces resulta que la mayoría de gente, póngale, de los de Palacio, póngale un 10% a la gente, el cargo que desempeñaban era vagonetero. ¿Sí? Entonces, cuando ellos salieron de allá y todas esas cosas y empezaron a buscar trabajo, iban a las empresas, le decían, señor, ¿usted qué sabe hacer? No, yo soy vagonetero. Bueno, ¿y qué es eso?
Yo no, pues que yo cargaba una vagoneta y la empujaba y el cable la llevaba y no sé qué, le decían qué pena, y yo, pero es que aquí no tenemos vagonetas. Y la gente fue en un momento dado quedando desempleada por eso, porque nos acostumbramos únicamente a lo que nos daba San Pedro. Y ahí hemos estado luchando con la vida y ahí estamos, lamentándonos de ver aquí como la empresa terminó. Eso es un crimen que cometieron ahí, haber terminado todas esas casas que la habían podido ver a vendérselas a los mismos trabajadores, pero bueno, esas son las políticas de las empresas, de los que tienen la plata, ahí no se podía hacer nada. Es que a mí me da mucha nostalgia de ver esa planta como está después de yo haberla visto con tanta vida que se le veía a la empresa cuando los hornos estaban en función. Todo este patio que se ve acá, esa era mi área de trabajo donde yo movía materiales de materia prima como cisco, caliza y diferentes materiales. Trabajaba acá como operador de bulldozer cuando llegó el ingeniero Rodrigo Castañeda, que fue el que llegó con la orden de acabar con todo eso. Entonces él me dio la orden de que todas las casas que estaban desocupadas cogiera un bulldozer de 8, que eso era una máquina gigante, y con esa máquina empezara a tumbar todo. Mucha tristeza porque resulta que cuando él me mandó que tumbara las casas de allí, yo vivía ahí y él me mandó que tenía que tumbar eso. Y yo no solo yo, sino había creo que otra familia todavía quedaba ahí, que eran los Pesca y nosotros. Entonces yo qué hice, pues ir a decirle al sindicato que yo cómo iba a tumbar la casa donde yo tenía mi familia. Entonces el sindicato les tocó intervenir y parar que no se podía tumbar hasta que eso no se desocupara. Eso era una nostalgia muy tremenda ver todo eso nosotros. Yo, que imagínense que era el que estaba tumbando eso. A mí me lagrimeaban los ojos cuando cogía una casa para tumbarla, porque eso eran unas casas muy bonitas, bien construidas. Eso es una casa, esa no se caía nunca, porque estaba muy bien construida. Entonces eso daba mucha nostalgia. Que ya han muerto varios, así de los más acercados a uno, los compañeros que por ahí cuando uno se encontraba tomaba su cerveza, recordaba y pasaba los ratos. Aquí existía una estufa de carbón. Y ahí tenían cubitos de aquí tenían los cubitos de Aquí armaban un escenario. Y uno, los alumnos hacíamos presentaciones. Entre escombros y ruinas se encuentra el fantasma de un pasado que más que aspecto de muerte, resucita en el presente recordándole a quienes habitaron Siberia que aún está viva, y mientras sus historias sean contadas, no habrá forma de demoler las memorias de cemento. Eso fue muy lindo, esta vivida aquí en la Siberia, sobre todo yo que la viví toda, porque desde que, como les cuento, desde que nací hasta que prácticamente salí pensionado de acá. Entonces, para mí fue lo mejor que me ha pasado en esta vida, definitivamente. Definitivamente como empresa. Mire, yo gracias a ese comienzo de la Samper, llegué aquí a La Calera
conocí a mi esposa, tuve mis hijos aquí en la Calera cuando yo trabajaba en San Pedro, pero esas cosas, todo lo que yo tengo se lo debo a San Pedro. Esta Siberia para mí fue mi hogar.